Bueno, qué fue lo que realmente hizo el Tribunal Constitucional con estos dos artículos de las dos leyes que ya acabamos de mencionar? Mira, el Tribunal Constitucional básicamente ha derogado esos dos artículos de esa ley. Lo declaró no conforme con la No Constitución. conforme con la Constitución, el Tribunal Constitucional dentro de su razonamiento ha entendido que constituye una discriminación. Usted sancionar de manera penal las relaciones homoparentales, habría que ver hasta qué punto, qué alcance tuviera esta sentencia, no solamente en el ámbito militar y policial, sino fuera de ese ámbito a otras instituciones del Estado. Ahí es donde está el peligro y ahí es donde subyace la gran discusión en torno a esta sentencia que ha generado un debate amplio, no solamente en la comunidad jurídica, no solamente en la comunidad jurídica, sino también en esa sociedad No, incluso que en ve, la comunidad religiosa. claro, Tengo pastores evangélicos que me han llamado incluso para que le dé una opinión jurídica porque están preocupados y quizá desconocen el alcance o las razones reales porque el Tribunal Constitucional declaró estos dos artículos no conformes con la Constitución. Y es una preocupación válida porque, porque ellos lo que están viendo es más allá con lo que tiene que ver con el matrimonio. pero es que ahí es que vamos, es el alcance de la sentencia. No es simplemente que la sentencia haya derogado estos dos artículos de esta ley. No. Si la sentencia simplemente se limitaba a derogar esos dos artículos de esa ley, quizás no iba a ser un motivo de ese debate tan amplio en todos los sectores sociales. Es lo que acabamos de decir al principio, el alcance de esa sentencia a nivel social, a nivel institucional y a nivel de términos que tienen que ver con conceptos morales, religiosos y éticos. Ahí es donde está la discusión. Ahí es donde debe de centrarse la discusión. Bueno, hay una comunidad que sí está hoy contenta con la decisión que dio el Tribunal Constitucional. Todavía no hemos visto la opinión de las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional. Y uno dirá, bueno, ellos no tienen por qué opinar porque es un asunto incluso del Tribunal Constitucional que tiene que ver en cierto sentido con el área jurídica, con la justicia. Claro. Y a ellos se les prohíbe incluso opinar en este sentido, pero yo estoy seguro que ellos no están de acuerdo bueno, gran parte, porque dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, yo estoy seguro que hay muchas personas de orientación Sí, sexual. porque en el fondo tú y yo sabemos, fuera del ámbito jurídico y fuera del ámbito social, que aquí el tema de las parejas homoparentales tiene un gran componente de doble moral. ¿Por qué te digo un gran componente de doble moral? Porque aquí se conocen en los medios de comunicación en la sociedad de personas que están ligadas a la milicia y al sector político que son abiertamente homosexuales. Y de una u otra forma también le preocupaba, le preocupaba, ya no le vamos a decir le preocupa porque ya los dos artículos fueron declarados no conforme a la Constitución. Pero brevemente, Javier, miren, nosotros tenemos aquí qué era o qué es lo que establecen los dos artículos y que fue la parte que el Tribunal Constitucional declaró no conforme con la Constitución. Lo siguiente, por ejemplo, el artículo 210 de la ley 285 establecía sobre la sodomía, que la sodomía es, ya ustedes saben, tener incluso relaciones sexuales con una pareja del mismo sexo. Que déjame hacer un paréntesis, te dije que no estaba de acuerdo con el concepto de sodomía porque es un concepto eminentemente religioso. Pero es que las leyes, el sistema jurídico dominicano, de No, una u otra forma, está influenciado desde hace muchos años por un sistema religioso que poco a correcto. poco ha ido cerrando esa parte de lo religioso, pero no te puede sorprender. Claro. Ahora, el problema es que castigaba con pena privativa de libertad, tanto en la ley 285 como en la ley 334-83, la actividad sexual entre dos personas del Del mismo mismo sexo. sexo. Entonces, ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Pero antes de establecer lo que dijo el Tribunal Constitucional en uno de sus razonamientos, debo decir
que solamente se ha visto lo que el Tribunal Constitucional decidió, porque al final eso es lo vinculante. Pero al estudiar el texto, el contenido de la sentencia, ¿verdad?, del Tribunal Constitucional, vemos algunas cosas. ¿Cómo cuál? Primero, el Tribunal Constitucional solicitó a la Cámara de Diputados y al Senado su opinión respecto a la acción directa de inconstitucionalidad que interpuso. Incluso también la opinión de la Procuraduría General de la República. Sí, claro. ¿Qué opinión da la Procuraduría General de la República? Porque la Procuraduría también opinó a favor de que se declarara no conforme con la Constitución estos dos artículos. Claro, Incluso yo tengo aquí textualmente lo que opinó la Procuraduría General de la República, que sería bueno también mencionarlo, porque el Tribunal Constitucional no está solo en esto. ¿Entiendes? ¿Qué dijo la Procuraduría General de la República de manera breve? Conforme a lo anterior, debemos concluir que la identidad de género y la orientación sexual encuentran cobijo en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, artículo 43 de la Constitución Dominicana, y como opciones vitales del individuo para poder conducir la propia vida de manera que se considere más conveniente. Resultan legítimas por las implicaciones que derivan de la dignidad humana como derecho fundamental. La dignidad humana como un derecho fundamental, artículo 38 de la Constitución Dominicana. Y la prohibición de la discriminación por la condición social o personal, que sería el artículo 39. Es que la identidad de género y la orientación sexual constituyen una condición personal o social que al abrigo del derecho al libre desarrollo de la personalidad no pueden ser cuestionadas ni violentadas, incluso por el Estado. O sea, están vinculando eso al libre desarrollo también de la personalidad. Claro que sí. Que ese es uno de los razonamientos que el propio Tribunal Constitucional establece y que tú lo tienes ahí. Pero aparte de eso, la Cámara de Diputados y el Senado no dieron opinión. Dejaron eso a la libre apreciación del Tribunal Constitucional. Correcto. Le salieron corriendo el tema. Claro, porque es que primero no estamos en campaña. Si estuviéramos en campaña, esa sentencia del Constitucional no hubiese salido. Hay que estar claro en eso. ¿Por qué? Sí. Porque detrás de eso está el elemento político. Y recuerda. ¿Tú crees que está el elemento político? Claro, está el elemento político. Eso es parte de la Agenda 2030. Y ese recuerda que para tú iniciar un proceso de transformación en una sociedad, tú no puedes iniciar el proceso de transformación de manera brusca, porque eso te va a generar un problema social grave. ¿Cómo tú inicias el proceso de transformación en la sociedad? A partir de pequeños pasos. Entonces, aquí hay un problema de la Agenda 2030, que la abrazó el gobierno de Luis Abinader cuando gana las elecciones. Y dentro de ese proceso de transformación social está el problema de las familias homoparentales. Y esa sentencia del Tribunal Constitucional, visto desde la discusión del más amplio nivel, abre la brecha para que en República Dominicana se traiga al tapete la discusión sobre la legalización de los matrimonios homoparentales. Bueno, la situación es que a nivel internacional, y ya incluso en Europa, se ha despenalizado la actividad sexual entre parejas del mismo sexo. Claro. Eso es una orientación, eso es una agenda que viene incluso desde el extranjero. Y la República Dominicana como que se montó o se ha ido montando poco a poco en esa agenda. Y yo no estoy diciendo que esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Yo lo que estamos haciendo es un análisis del contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional. Mira, yo no estoy de acuerdo con el contenido de la sentencia y te digo por qué. Mira, tú puedes tener una relación homosexual en cualquier lugar o en cualquier estrato social. De hecho, te decía anteriormente, antes de nosotros entrar a la cabina, que nosotros hemos crecido viendo relaciones homoparentales. Es un asunto cultural. Claro, ningún dominicano puede decir que no ha visto a un hombre y a otro hombre viviendo en una casa normal. Eso normal. De hecho, eso se da. Ahora, ¿qué sucede?
visto desde el punto de vista de la derogación de esos artículos que prohíbe la unión de dos hombres dentro de la fila de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Oye, pero ¿cómo es posible? Y te pongo un ejemplo, que yo vaya a la Policía Nacional a buscar un servicio y me encuentre dos hombres abrazados en un lugar porque son novios. Oye, eso, Lo único es ¿cuál que es, ahora la, no, la, no la es, imagen que tú vas a bueno, tener bueno, de ya la eso, Policía ya eso Nacional? no es una causa para expulsarlo de la fila de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Sin embargo, en Estados Unidos, que en gobiernos anteriores sucedió lo mismo que está sucediendo en República Dominicana, porque recuerda que en Estados Unidos las uniones homosexuales estaban prohibidas. Luego, más adelante, eso se despenalizó. Y ahora, con el gobierno de Trump, que es un gobierno contrario al movimiento LGBT, Trump dijo que no va a permitir homosexuales en la fila de las Fuerzas Armadas. No, incluso le ha quitado financiamiento. Claro. O sea, hay que ver cuál es el impacto que tiene esta medida a nivel de la sociedad. Ahora, un aspecto también muy importante que nos hemos encontrado leyendo y estudiando esta sentencia es que el Tribunal Constitucional solicitó la opinión de algunos amigos de la Corte, que es una figura que, eso es traducido en español para que se entiendan. Amigos de la Corte son terceros que no son parte del litigio y que dan una opinión sobre un tema específico, en este caso solicitud del Tribunal Constitucional. Que tiene que aclararle que cuando haya un estudiante de Derecho, porque recuerda que este programa lo ven mucho los estudiantes de Derecho, van a toparse con el término dentro del contenido de la sentencia de amicus curiae. Que significa amigo de la Corte. Correcto. ¿Qué es lo que tú Que estás diciendo? son terceras personas que no forman parte del litigio y que dan una opinión sobre el tema. Correcto. Y en este caso, por ejemplo, esos amigos de la Corte que dieron sus opiniones al Tribunal Constitucional están aquí. Por ejemplo, está Human Rights Watch. Tú sabes que esa institución de derechos humanos tiene una política clara con todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales y todo eso. También está la Federación Argentina, óyeme, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales también dio su opinión. Diversidad Dominicana, que es otra institución, y también el Consejo Latinoamericano de Estudiosos de Derecho Internacional y Comparado. Sí, pero Eso fue una consulta que se hizo en un texto. Oye, ¿cuál es más? La red de litigantes LGBT. Sí. Y Ahora, la Federación Argentina de Lesbianas. y también una firma consultora de abogados. Correcto. Ahora, ¿qué yo veo en esto? Que el Tribunal Constitucional no tomó en cuenta a la Iglesia Católica ni la Iglesia Evangélica. Sectores sociales O sea, que son fundamentales. O sea, debió haber un contrapeso. El Tribunal Constitucional, sin ánimo de nosotros inmiscuirnos en sus labores o en su competencia, porque no es la intención, pero si usted consultó 7 o 8 agencias internacionales y oficinas de abogados como amigos de la Corte, y que todas, sin excepción, todas opinaron a favor de que se declare no conforme a la Constitución estos dos artículos, se debió también consultar a la Iglesia Católica o a la Iglesia Evangélica para que ellos, desde su perspectiva, también opinaran y dieran su punto de vista. Pero bueno, esa es la realidad. Mira uno de los puntos de vista que dio una de las organizaciones a las que el Tribunal Constitucional le pidió opinión. Oye bien, Léela. en el punto número 28 dice lo siguiente, palabras textuales que están En la sentencia. 1225. Si las personas heterosexuales son libres de tener relaciones sexuales. Heterosexuales significa un hombre y... ¿verdad? Un hombre que le gusta a una mujer. Le gusta para una que el mujer. ciudadano común Exacto, entienda. para que... Dice, si las personas heterosexuales son libres de tener relaciones sexuales, oye, tener relaciones sexuales, ahí se fue mucho más profundo, sin sentirse amenazada de persecución, de sanción administrativa o de condena penal, ¿en base a qué criterio se justifica que los policías y militares se vean expuestos a tales antijurídicos rigores sancionatorios por su orientación sexual? Es que ahí hay una contradicción incluso, porque mira, en el principio número 28, primero te habla de
relaciones sexuales. Y más abajo te habla de orientación sexual. Fíjate cómo... Pero es que las relaciones sexuales tú las vas a tener dependiendo de cuál es tu orientación sexual. Sí, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú no puedes decirle a una persona, tú no puedes hablarle a una persona de orientación sexual y relación sexual. ¿Por qué? Porque todos sabemos que aquí hay personas que tienen una orientación sexual. Por ejemplo, un hombre que se siente atraído por otro hombre, esa es una orientación sexual. Pero son personas que nunca han tenido una relación sexual homoparental. Sí. Porque cuando tú te refieres a relaciones sexuales, tú te refieres a la consumación del hecho. Sí. La consumación del hecho. Y cuando tú hablas de orientación sexual, tú estás hablando de un sentido de gusto. Entonces, esa parte a mí de manera particular yo entiendo que no era prudente tomarlo en esa decisión. Bueno, yo lo que digo es que analizándolo desde el punto de vista del derecho internacional y del derecho interno, incluso hay una sentencia del Tribunal Constitucional que es citada en esta sentencia, y yo no sé si tú recuerdas, que ya se pronunció sobre los tatuajes, porque se estaba excluyendo, se estaba sacando a militares y policías de la institución porque tenían tatuajes o se hacían tatuajes. Así. Y esa sentencia en ese momento dijo que eso viola el desarrollo. Óyeme, esto es increíble, hay que analizarla, de que todo eso está vinculado con el desarrollo del individuo, con su derecho a elegir qué hacer con su cuerpo, porque eso ya es como una decisión muy íntima de lo que tú vas a hacer, muy personal, y que eso no tiene incluso por qué afectar su vida laboral dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, esa sentencia, los principios que se tomaron para esa sentencia que tiene que ver con los tatuajes, también se utilizaron para motivar esta sentencia que declaró no conforme a la Constitución los dos artículos que castigan incluso penalmente la sodomía. Que mira, yo debo de aclarar un punto. Todo esto tiene que ver con el desarrollo de la personalidad, No es, incluso de los tatuajes y de la sentencia que hoy estamos analizando. no es que yo estoy en contra de la unión homoparental. No, yo no estoy en contra. Yo entiendo que una persona es libre de hacer lo que entienda prudente para su conveniencia. Ahora, no estoy en contra de la sentencia porque yo entiendo que nosotros tenemos una identidad, los dominicanos, tenemos una idiosincrasia, tenemos normas morales, tenemos normas éticas y somos un país cimentado en la religiosidad. Y cuando tú analizas todo lo que se ha producido a partir de la legalización del matrimonio homosexual y otro tipo de legalizaciones que parecen mucho a este tipo de sentencias, han sido barbaridades que han pasado en países como Alemania, en países como Gran Bretaña. Por eso yo entiendo que el Tribunal Constitucional, el derecho no es estático. No es estático. Aquí lo que hicieron fue que se montaron en la ola de la reforma que viene dándose a nivel internacional, incluso con sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que incluso la Convención Interamericana de los Derechos Humanos también habla de la discriminación y del trato que se debe dar incluso en esta cuestión. El tribunal, en Colombia también esta sentencia cita sentencia del Tribunal Constitucional de Colombia. Entonces, esta sentencia lo que hizo fue que se montó en esa corriente de despenalizar las relaciones sexuales entre parejas del mismo sexo. Ahora, ¿qué es lo que a la gente le preocupa? Incluso ahí sí me preocupa a mí. Y es que esto constituya una puerta de entrada para tocar mañana el artículo 55 de la Constitución Dominicana, que habla sobre la configuración natural de la familia. Es que eso viene. No, eso en algún momento va a venir y se ha ido poco a poco
creando las condiciones para eso. Claro. Incluso fíjate lo que pasó en Santiago, que ya eso se vio hasta como, aunque fue criticado, se vio como algo normal, y ahora sale la sentencia que no estamos discutiendo si tú estás de acuerdo o no. Lo que estamos discutiendo es la base motivacional, la parte jurídica de esta sentencia. Yo no estoy de acuerdo con esa sentencia, te lo repito. Pienso que al ser un tribunal de máxima jerarquía, tú no tienes ninguna vía para atacar esa decisión. Esa decisión es impositiva porque las sentencias del tribunal constitucional son transversales. Sí, pero tú pudieras llevar eso a la Corte Interamericana, pero es que ya allí hay sentencia incluso que... Es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano para cimentar la Agenda 2030. No, y que incluso ya ellos tienen sentencia en este sentido. Pero el Tribunal Constitucional Dominicano en esa sentencia cita decisiones del Tribunal de Derechos Humanos, o sea, de ese tribunal al que nosotros estamos haciendo referencia. Sí, o sea, aquí se montó el bloque de constitucionalidad también. Esta ha sido la sentencia, este ha sido el debate en el día de hoy, genera muchas pasiones, pero si usted se pone a verlo desde el punto de vista jurídico, enriquece porque tú tienes que ir y estudiar, ver los textos jurídicos nacionales, internacionales, claro, la sentencia, el derecho comparado. O sea, para un profesional del derecho, para un estudiante de derecho, estudiar esta sentencia es de mucho beneficio, porque tiene mucho contenido constitucional. Y lo recomendamos, incluso tú sabes que nosotros los abogados utilizamos esa sentencia cuando nos conviene, la utilizamos, tomamos ciertos fragmentos en recursos de revisión constitucional que nosotros eso tenemos. Sí, al final, le recomendamos sí, al final, señores, la decisión, la motivación sucinta del Tribunal Constitucional para esta decisión fue la siguiente, unas de ellas. En relación con el contenido de las normas impugnadas, estamos hablando de los artículos que ya mencionamos, este colegiado, o sea, el Tribunal Constitucional, considera que el fin perseguido está fundado en una concepción discriminatoria y estigmatizante que constituye una grave intromisión sobre la dignidad de las personas por su orientación sexual, por lo que la sanción establecida no se corresponde con los más elementales principios que rigen la administración pública, ni con los criterios que sustentan el régimen disciplinario otorgado a la jurisdicción militar, por el contenido, por el artículo 254 de la Constitución Dominicana, relativos al cumplimiento de deberes y funciones militares en el caso de las Fuerzas Armadas y al régimen disciplinario interno en cuanto a la Policía Nacional, no en relación con la vida íntima de su miembro. Eso quiere decir que la intimidad, la vida íntima de cada uno de sus miembros no tiene que ver nada con el ejercicio de sus funciones. Mira, si yo fuera cristiano, yo te dijera lo siguiente. ¿Tú no eres cristiano? ¿Tú no crees en Dios? Yo soy una persona de valores cristianos. Pero cuando digo fuera cristiano, yo defino al cristiano como una persona que visita una iglesia y que se consagra con los principios cristianos. Yo soy una persona de valores cristianos, pero lamentablemente no visito una iglesia. Pero te repito, si yo hubiese sido cristiano, yo te diría que Jesucristo en este momento está rasgándose sus vestiduras con esa sentencia del Constitucional. Será hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Comparte ese video para que nos apoye nosotros. Suscríbase al canal y será hasta la próxima. Dios lo bendiga a todos. Eres cristiano y está diciendo Dios bendiga.